implica, chicos, dejar muchas cosas, ¿ah? Esta llamada se está grabando. Ejemplo, ahora entramos a clases virtuales. Dejemos tranquilos las redes sociales, el TikTok, etcétera, etcétera. Dejemos concentraditos ahí. Que mi dedo me pica, quiero ir. Bueno, mientras el profe va hablando, voy viendo el TikTok. No. Hay que disciplinarnos. Algunos por ahí me decían, profe, yo escucho mi clase echadito en mi cama. Y bueno, yo me echo la cama y usted va explicando y voy escuchando. No, te vas a dormir. Para estudiar hay que sentarse en una silla, columna vertebral derecha. Es la recomendación. El cuerpo, muchas veces, el cuerpo busca siempre comodidad y no le gusta, pues, que le exijamos al cuerpo. Entonces hay que disciplinar al cuerpo. Si los faquires en el oriente están sentados sobre sus pies, cruzan, eso se llama la posición de flor de loto, ¿no? Cruzan sus piernas y se sientan ahí. Se sientan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, sentado en una sola posición. Ahí no interesa si la mosca le está picando, la pulga le pica, nada. Se olvidan del mundo y están concentrados ahí. Disciplina. Y la disciplina es importante, chicos, en todo, ¿eh? En todo la disciplina es importante. Un deportista, yo sé que a muchos muchachos les gusta el fútbol. Ejemplo, Messi. Messi es un jugador, un futbolista muy disciplinado. ¿Ustedes han visto alguna vez de Messi? Ya, bueno, se va a jubilar incluso del deporte del fútbol. ¿Alguna vez le han visto a Messi en juerga? No, nunca se ha visto en juerga. Pero vamos a ejemplo, ¿no? No quiero comparar a nuestros futbolistas peruanos. ¿Cuántos metidos en escándalo? Metidos ahí con la farándula. Entre Pisco y Nazca por ahí. ¿Y podrán lograr? No, ni han logrado y no lo van a lograr. Falta de disciplina. Y lamentablemente nosotros los peruanos somos indisciplinados, créeme, indisciplinados. Y tenemos que corregirnos eso. Nosotros, ni papá, ni mamá, ni el profe, nosotros mismos. Empieza por tu llave. ¿Cuántos de ustedes buscan la llave? La llave le puse aquí, no está la llave, ¿quién cogió la llave? Estilo japonés, los japoneses la llave lo tienen siempre al lado de su puerta. Hay un colgadorcito, religiosamente. Muy bien, terminó la misa, vamos con nuestra clase, chicos. ¿Qué tema platicamos el día domingo, recuerdan? ¿Qué hablamos el día domingo? A ver, ¿quién me recuerda? Giselita, a ver, hija, ayúdame. ¿Qué tema hablamos el día domingo? Digo, el día sábado ya. Yo estoy en domingo, el día sábado. Profesor, el sábado. ¿Qué Lo que es la literatura incaica. Muy bien, correcto. ¿Recuerdas qué obra de literatura incaica hablamos el día sábado? ¿Recuerdas? Había una obra de Pachacútec, de Imazumac, de Cusicóyur, de Orco Huaranca, de Piquichaqui, de Mamacaca o Mamarranra. ¿Recuerdan qué obra hablamos el domingo? Digo, ay, Dios, el sábado, el domingo. Dime, Nancy. Era de Ollantay. Muy bien, la obra Ollantay. Correcto, chicos. Hablamos el día sábado de la obra Ollantay de la literatura incaica. Vamos en ese proceso histórico, ¿ya? Proceso histórico. Primero, literatura incaica. Hoy ya pasamos a la literatura de la conquista, ¿cierto? Literatura de la conquista. Bueno, voy al chat. Miker, buenas tardes. Bartolomé, buenas tardes. Alexis, buenas tardes. Yajaira Quiros, buenas tardes. Nancy, buenas tardes. Yérico. Hola, Yérico, ¿me escuchas, Yérico? Buenas tardes, sí te escucho, profe. Ya me pusiste que no se escuchaba mi audio. ¿Ahora me escuchas No, bien? sí, sí. Muy bien, hijo. Debe ser el internet. Gracias, hijo. Muy bien. Y todos los que están en línea, bienvenidos, queridos estudiantes. Vamos con nuestro tema. Hoy ya platicamos de otro tema interesante, que es la literatura de la conquista. Para partir, a ver, reflexión. Recordemos que ustedes como estudiantes tienen que ser reflexivos y tienen que ser críticos. Repito, reflexivos y críticos. Es el estudiante que debemos siempre enfocarnos, tener ese tipo de personas. Reflexivos, que reflexionen, y críticos. Ojo, no criticar, crítico no. El crítico enjuicia, emite un juicio,
un valor. Y ustedes van a emitir un valor ahora. ¿Los españoles nos conquistaron o nos invadieron? Buenas tardes, profesor. Hola, No, hija. sin- Nos invadieron, dice. ¿Qué dicen los demás? Opinión. Acá les pido opinión, chicos. Nos invadieron, profesor. Nos invadieron, dice Iselita. ¿Alguien más que quiere opinar? Ya. Bueno, en este caso, lo correcto sería llamar literatura de la invasión. ¿Por qué? Porque los españoles vinieron y nos invadieron. ¿Y cómo nos invadieron? Impusieron dos cosas. Nos impusieron la religión católica y nos impusieron la lengua, la que hablamos ahora, la lengua castellana, el español. Nos impusieron. Nos obligaron. Y obviamente eso no es conquista, es invasión. Es como si yo fuera a ver tu papá y te digo, ya, mira, de ahora en adelante me vas a hablar inglés, ¿ya? Y ya no vas a ser católico, tú vas a ser como yo, a ver, agnóstico. La conquista es un acuerdo entre ambas partes. Entonces eran profe, pero entonces ¿por qué ha puesto ahí en el PPT literatura de la conquista? ¿Por qué no puso literatura de la invasión? ¿Saben por qué? Porque si yo les pongo literatura de la invasión y cuando vas a dar mañana más tarde, que un año, 2 años, 3 años, un examen y ves si literatura de la conquista, literatura de la invasión y no va a concordar. Es decir, la literatura oficial no dice literatura de la conquista, hay que respetar, pero con juicio crítico, repito, con juicio crítico porque, repito, no fue conquista, fue invasión. Conquista es acuerdo. Así que en clase hay varias señoritas y yo creo que no creo que alguien me diga que son, bueno, ¿no? En este caso, pues, alguna de las niñas, señoritas que están en clase seguramente tienen un enamorado. Y la enamorada conquista, pues, no sé, con chocolate, con flores, con palabras, pero conquista. Y la chica llega a un acuerdo, le dice, está bien, vamos a ser enamorados, me llevas a mi casa antes de las 6, porque más de las 6 es peligroso. Ya, es un acuerdo, los dos se ponen de acuerdo. Esa es conquista. Bien, dicho esto, vamos con nuestro tema. La literatura conquista se impone una nueva orientación a la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, la cultura inca, ¿no? La lengua oficial ahora es el español, ya no el runasimi. La literatura española encuentra eco en nuestro territorio. Ahora, en este caso, la literatura de la conquista se van a desarrollar tres, digámoslo, especies literarias. Aquí vamos a encontrar, a ver, voy a activar esto. Aquí vamos a encontrar las famosas coplas, los romances y las crónicas. Repito, en la conquista vamos a encontrar tres especies literarias. Coplas, que es la primera que trajeron los españoles, los romances, que son medianamente cortos, y las crónicas, que son las más importantes. Eso vamos a hacer uno por uno, ¿ya? Bien, avanzamos. Cuando nos ubicamos en el contexto histórico, chicos, recuerden que la literatura lo tenemos que vincular a la historia. Por ejemplo, si, profe, ¿estamos en literatura o estamos en historia? Es que se vinculan ambos. Para estudiar literatura tenemos que ubicarnos en un contexto histórico. ¿Sí? Bien, en este caso podemos indicar que la conquista se inicia en 1532. ¿Sí? 1532, con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y la guerra civil entre los propios conquistadores españoles, y termina en 1556. Bien, aquí tenemos un pequeño mapa para ubicarnos. A ver, este sería Europa. Voy a poner como referencia esta partecita, sería Portugal. Actualmente, ¿eh? Esta partecita es España. Más por aquí está Francia. Y por aquí está Italia. Ahí está la península itálica. ¿Correcto? Ahora, en el siglo
XIV, siglo XV, había un comercio bastante fluido entre Portugal, España, Francia, Italia, por este mar que estoy marcando por acá. Este es el mar Mediterráneo. Llevaban sus productos ¿a dónde, profesor? Llevaban a la India. ¿Dónde queda la India? La India queda por acá, aquí. Recuerdan seguramente ese señor llamado Marco Polo, ¿no? Un gran navegante. Esta es la India. Justo ahí se cayó un avión en la India, ¿no? Bueno, una parte de los productos llevaban por mar y otra parte llevaban por tierra. Ese era el comercio fluido entre Occidente, que es Europa, y Oriente, que es India. Pero pasó algo. Pasó que en esa parte, esto es Asia actual, esta partecita. Acá está ahorita la guerra, ¿no? Aquí está la guerra ahorita, entre Israel, Irán y todos los países árabes. Esta partecita lo dominaban los musulmanes. Y en un determinado momento los musulmanes toman por asalto el mar Mediterráneo. Y no van a permitir que ningún barco circule por el mar Mediterráneo. Entonces estos países como Portugal, España, Francia, Italia, preocupados por buscar nueva ruta con la India. Y ya saben historia, ¿no? Los reyes de España pidieron la ayuda de un navegante que fue Cristóbal Colón, un italiano, y pues Colón salió un 3 de agosto de 1492 rumbo a la India y no llegó a la India, llegó a América, a San Salvador, Centroamérica. Y Colón, como saben ustedes la historia, pensó que había llegado a la India y cuando regresó a España se viajó llevando productos que había encontrado en la supuesta India, que en este caso no era India, repito, era América. Y ahí vino nuestra encrucijada, ¿no? Ahí vino todo. ¿Por qué, profesor? Porque los españoles, ya con los 3 viajes de Colón, los españoles se ubicaron aquí en Panamá. Aquí se sentaron los españoles, en esta supuesta India. Bueno, ya saben ustedes la historia, un grupo de españoles fue al norte en este caso México, que estaba Hernán Cortés, el conquistador, y al sur vino otro español. ¿Recuerdan los 3 socios de la conquista? ¿Quiénes vinieron al sur? A los incas. ¿Quiénes conquistaron los incas? Eran 3 socios. ¿Recuerdan, chicos? A ver. Nancy Mamani. Dime, Francisco Pizarro era el otro, pero los demás no me acuerdo. ya, Pizarro es muy bien, uno de ellos. ¿Alguien más que recuerda? ¿Alguien que recuerda a su otro socio de Pizarro? ¿No recuerdan? Y Amilet, dime, hija. Lo otro creo que es Diego de Almagro y Fernando de Luque. Muy bien. Correcto. Almagro, el cieguito. Diego de Almagro. Y el otro, el curita, ¿no? El curita Luque. Ahora, esos 3 socios se reunieron en Panamá. Recuerden que en Panamá estos 3 socios no mandaban, había un gobernador. En Panamá había un gobernador de nombre Pedro de los Ríos. Este era el jefe de los españoles en Panamá. Pedro de los Ríos. Bueno, la idea es que estos 3 socios, Pizarro, Almagro y Luque, se reunieron a espaldas del gobernador. Bueno, el que empezaba o llevaba la comitiva para conquistar al Tahuantinsuyo fue Pizarro. Recuerden que Pizarro se enteró de que en el sur había un país rico en oro y plata. ¿Y cómo se enteró? Porque habían balsas, embarcaciones que venían desde los incas hasta Panamá, llegaban hasta acá. Llevaban sus productos intercambiando productos. Y ahí se enteró que en el sur había un país muy rico en oro y plata. Así que Pizarro fue el que llevó la comitiva hacia el sur
Almagro llevaba más provisiones y Luque buscaba financiamiento. Aquí viene la primera historia en el campo de la literatura. Cuando Pizarro venía hacia el Tahuantinsuyo, llegó a esta isla llamada la Isla del Gallo. Sí lo ven acá, ¿no? La Isla del Gallo. En esta isla hay una historia. La historia es la siguiente. Se dice que en Panamá hemos dicho que el gobernador era Pedro de los Ríos, y Pedro de los Ríos se enteró de que Pizarro había salido sin su autorización hacia el sur. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? Mandó un comendero, un mensajero, y le dijo, dé alcance a Pizarro y dile que regrese, porque ha salido sin mi autorización, sin mi orden. Entonces ese encomendero fue a su atrás de Pizarro y le dio alcance en esta isla, en la Isla del Gallo. ¿Y qué pasó en la Isla del Gallo? La historia dice que Pizarro sacó su espada y hizo una línea perpendicular en la arena, en el mar, y que más o menos eran 180 hombres con lo que iba Pizarro, y se puso delante de ellos y dijo a sus hombres, ¿no? Los que quieren ser ricos pasen. Y pasaron, ¿saben cuántos pasaron? Pasaron 13 soldados. Y los demás regresaron con el encomendero. Ahora, uno de los 13 soldados escribió la primera copla. Esta es la primera copla. Esto de acá. Esta es la primera muestra literaria que escribe Pizarro. Llegó este comendero, que era un soldadito de Pizarro, y le dice así al gobernador de Panamá. Pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Repito, es la primera copla que se encuentra en estas tierras, en tierras de América, que fue escrito por un español, por un soldado de Pizarro, y que le dice así claramente, ¿no? Pues, señor gobernador, refiriéndose al gobernador de Panamá, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, el encomendero, ¿no? Y acá queda el carnicero. ¿Quién era el carnicero? ¿Quién era el carnicero? ¿Quién era el carnicero, chicos? No lo tincan, no creo. Hola, ¿están ahí? ¿Se me han quedado dormidos, creo, de verdad? No creo. ¿Quién era el carnicero cuando escribió esa copla? No tienen ni idea. Pizarro, profesor. Claro, era Pizarro. Es obvio, pues Pizarro. ¿Por qué? Porque si Pizarro llamó a sus hombres, ellos los que quieren ser ricos, pasen aquí, pasaron 13, les digo, y uno de esos 13 soldados que pasó escribió esta copla y se lo mandó al encomendero. Y obviamente esta copla llegó al gobernador de Panamá, le dijo, pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero es Pizarro. Era obvio, ¿no? Ahora, esta copla, chicos, el soldadito que escribió esta copla era soldado leído, instruido, culto. ¿Por qué, profe? Porque cualquiera lo puede escribir. No. Fíjese, gobernador, terminación dor. Recogedor, terminación dor. Entero, terminación ero. Carnicero, terminación ero. Fíjese cómo va la rima. Eso no cualquier soldado lo puede hacer. De hecho, se supone que ese soldado conocía algo de literatura. Ahora, tiene métrica, también tiene métrica. Por ejemplo, acá encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Se supone que también tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero acá aplicamos, ¿qué cosa, profesor? Aplicamos
para que salga 7, aplicamos diéresis. Esto lo separamos en dos. ¿Sí? Entonces bajaría a 7. En sí, esta copla tiene 7 sílabas cada uno. Aplicando, repito, licencias poéticas, que puede ser diéresis, hiato, sinalefa y el otro que es la famosa anáfora, ¿no? Bien. Vamos acá, vamos a continuar esta partecita. Bueno, luego pues regresaron los soldados a Panamá y Pizarro pues esperó más provisiones de su amigo Almagro. Llegó más hombres y siguieron hacia el sur. A ver, chicos, pregunto, ¿a qué parte del Perú creen que Pizarro llegó por primera vez? ¿A qué parte del Perú? Repito, les estoy preguntando, no es que algo que hemos estudiado, sino quiero sacar información de ustedes, sus conocimientos previos. ¿Se pueden equivocar? Sí. Podemos hacer también, podemos acertar. Quiero hacer sus conocimientos previos, si no solito hablo como... No lo sé. Vamos, chicos, ¿a dónde creen que llegó por primera vez? Bartolomé. Profesora, al Cusco. Cusco, dice Bartolomé. Tumbes. María Luz dice Tumbes. Costa de Tumbes, profesor. La costa de Tumbes, dice Milusca. ¿Alguien más que quiere opinar? A Tumbes, profesor. A Tumbes, dicen. ¿Alguien más que quiere opinar? Los demás están en modo avión. Bien. A ver, de acuerdo a las crónicas que se escriben, chicos, se dice que Pizarro no pisó Tumbes. Pero ¿qué pasó? Sí pasó. Pero no desembarcó en Tumbes. En Tumbes, alguna vez cuando van a viajar ustedes de paseo por ahí a Tumbes, no sé si habrá alguien de clase en Tumbes, hay un lugar que se llama el Puerto Pizarro. Y ahí parten embarcaciones que van a los manglares de Tumbes. Los manglares de Tumbes es la zona más atractiva de Tumbes, ¿no? Un lugar turístico. Se dice que Pizarro pasó por los manglares, sí, pero no desembarcó en Tumbes. Un poco para tengan como contexto, ¿no? Los manglares, fíjense, los manglares es el mar y hay bastantes arbustos, árboles, enormes árboles. Hay aves, hay pequeñas islas. Es bonito. Pero no, profe, dirán, profe, ¿cómo va a haber, profe? Ese profe está alucinando, ¿cómo va a ver en el mar va a haber árboles? Si el agua del mar es salado, profesor, ¿cómo va a crecer las plantas? Sí, claro, hay lógica, ¿no? Pero ustedes saben que Tumbes, Piura, es un lugar que llueve mucho. En enero, febrero llueve, pero bastante. Y como llueve bastante, lo que los ríos llevan es lodo. Y ese lodo llega al mar. Y ahí se han ido formando con el tiempo esos enormes manglares. Son manglares, ¿no? En base al lodo que se ha formado en esa parte. Bien, lo que llegó por primera vez Pizarro fue a Piura. A Piura llegó por primera vez. En Piura hay un río. En clase, ¿alguien es de Piura, chicos? ¿Alguien es de Piura? ¿Quién de ustedes es de Piura? ¿Nadie? Me ha tocado un grupo que no quiere hablar. No lo sé, creo que les han prohibido hablar. Profesor, yo vivo en Sechura, pero no soy de Piura. Sechura, claro, cerca a Piura, ¿no? A ver, Iselita, ¿tú conoces o has escuchado, no me decís, profe, no escuchar, el río Virú? ¿Has escuchado o no? El río Virú. Sí, profesor, el río Virú. Muy bien. Gracias, Iselita. Hay una historia del río Virú que dice, ojo, es una crónica escrita por Inca Garcilaso de la Vega. Repito, una crónica escrita por Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y qué dice esta crónica, profe?
Se dice como Pizarro venía pegadito al mar, pegadito, pegadito, obviamente iba chequeando, ¿no? La tierra, pegadito entre el mar y la tierra. Se dice que cuando Pizarro llegó al río Virú, en la desembocadura del río Virú, encontró a un inca que estaba pescando. Estaba afanado entre lo que cae en la desembocadura del río, entre el río y el mar, ahí, atrapando peces, solito. Entonces lo que hizo Pizarro es lo siguiente, mandó a sus 2 mejores nadadores porque quería saber dónde estaba. Así que 2 nadadores zarparon, nadaron, y el inca seguía concentrado, agachadito ahí en el río. Y de pronto lo cogieron por la espalda al inca. El inca levantó la cabeza y lo que quedó es, de acuerdo a la crónica, este inca quedó atónito, pasmado, embobado. ¿Por qué? Porque delante de él estaba un barco, un enorme barco, que nunca había visto. Más no estaba preocupado por lo que le habían cogido por la espalda. Él estaba preocupado por lo que estaba mirando sus ojos. Pizarro bajó y le preguntó. Obviamente Pizarro hablaba español, ¿no? Y el inca hablaba, pues, seguramente su quechua. Y Pizarro le dijo, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el inca dijo, si tú, obviamente no traducido ya, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú. Ah, pues esto se llama Perú, Virú, Perú, y vendría de ahí el nombre de Perú. De ahí venía el nombre de Perú, porque en la época de los incas no había Perú. Y cuando Pizarro desembarcó ahí, va a fundar la primera ciudad que va a fundar Pizarro fue San Miguel de Piura. Es la primera ciudad que funda en esas tierras. Y en Piura se enteró la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Se enteró de que Atahualpa paraba más en Cajamarca que en Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo. Así que se enteró de todo y formó una comitiva rumbo a Cajamarca. ¿Para qué? Para capturar al usurpador, porque para Pizarro, Atahualpa era usurpador. El verdadero inca era Huáscar. Bueno, era su estrategia, ¿no? Bien, entonces cuando llegó a Cajamarca, ya saben ustedes, hubo cierta resistencia. Capturaron a Atahualpa, al pobre Atahualpa. Atahualpa, pues ya saben, ofreció el cuarto de oro, etcétera, etcétera, y al final no logró. Lo mataron, lo ajusticiaron. Ahora, la pena de muerte ustedes saben la historia, ¿no? La pena de muerte que lo aplicaron a Atahualpa fue ser quemado vivo. Eso fue lo que le sentenciaron, a ser quemado vivo. Pero le cambiaron de pena de muerte, en ese caso por ahorcamiento. Al pobre Atahualpa lo ahorcaron. ¿A cambio de qué? A cambio de recibir el bautismo. Bueno, si a uno nos preguntan, ¿no?, ¿cómo quieres morir? ¿Ahorcado o quemado? Pues obviamente, y bueno, no lo sé, yo hablo por mí, digo ahorcado. Porque si dice ser quemado vivo es lo peor. Pero igual lo mataron ahorcado en este caso. Y le bautizaron a Atahualpa con el nombre de Juan Santos Atahualpa. Bueno, cayó el Tahuantinsuyo con la captura de... Y... Profesor, Hola. una consulta. Dime, hijo, te escucho. Te escucho. Todo eso estaba también en medio de la religión, ¿no? Claro, correcto, Bartolomé. Estuvo vinculado obviamente a la religión, ¿no? La religión. Los españoles pensaban que los incas eran gente sin alma. Y de ahí venía el término indios. ¿Recuerdan? A los españoles, a los incas decían indios, ¿no? No me vengas, hija. Y el término Termina de comer, indios, el término indios viene de sin Dios, sin Dios.
Los españoles pensaban que los incas no tenían alma, entonces estaban sin Dios. Y a todos los que iban bautizando le ponían su nombre de Juan, de Marcos, de Mateo, de Lucas, etcétera, etcétera. De Felipe, o sea, de los apóstoles de Jesús. E iban evangelizando la palabra de Dios. Ahora, acá hay un detalle bastante interesante. Como le dije, en Cajamarca hubo cierta resistencia, pero cuando ya vieron de Cajamarca a Cusco no hubo resistencia. No hubo resistencia. Es más, pasó por acá por Huaraz. Y acá en el Callejón de Huaylas, en esa época florecía así como un pueblo que era el reino de Huaylas. Este curaca del reino de Huaylas, fíjese, le regaló a Pizarro, le regaló su hija. Le dijo, Pizarro, llévate a mi hija. No solo le regaló a su hija, le regaló provisiones, le dio hombres para que siga su recorrido hacia Cusco. Pregunta, acá sí reflexión, chicos, reflexión, análisis y crítica. Pregunta, si los incas eran entre 10 y 11 millones aproximadamente de incas, ¿sí? 10 a 11 millones de incas, y los españoles no pasaban más de 270 hombres, 270, y lo máximo que cargaban los españoles era su arcabuz. Arcabuz era pues así como una escopeta, bueno, las balas de ese tamaño cargaban y recién disparaban, no era automático como el fusil, ¿no? Sino era bala por bala. La pregunta es, ¿por qué 270 hombres pudieron conquistar así facilito entre 10 y 11 millones de incas? ¿Por qué fácilmente cayó el imperio incaico? A ver, quiero su reflexión, chicos. ¿Por qué creen ustedes? Su opinión, acá pido opinión, no les pido que más que otra cosa. ¿Por qué creen que rápido los españoles nos conquistaron? Sin resistencia. Ahí Profesor, tengo, no le entendí la pregunta. ¿Pudiera repetirlo? voy a repetir, ¿ya? Si los españoles eran 270 españoles, lo máximo que tenían era su arcabuz. Y los incas eran entre 10 o 11 millones de incas. ¿Por qué tan fácil nos conquistaron si eran 270 hombres frente a 10 millones de incas que fácilmente lo hubieran apabullado a los españoles? Le hubieran hecho añico. La pregunta es ¿por qué? Nancy, ¿alguna respuesta, hija? Nancy Mamani. Yo creo que porque no estaban unidos todos y también creo que ellos pensaban que eran dioses, creo, algo así, creo. Es mi opinión, profesor. Muy bien, gracias Nancy. Mamani Cagia, ¿no? Sí, profesor. Gracias, hija. ¿Y Érico? Buenas noches, profesor. Me imagino que estaban más unidos y el imperio inca estaba todo desordenado y ellos no pensaban que ellos iban a llegar así. Ajá. ¿Tu apellido es Cacique Ramírez, cierto? Sí, profe, sí. Un ratito voy a tomarte nota. A ver, Brian Quijada. Sí, profesor. Yo creo que era, ¿cómo se llama? Ya sea varios factores. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El más primordial era que el Imperio Inca se estaba dividiendo. Bueno, ya estaba dividido. ¿Cómo se llama? Estaba, ¿cómo se llama? Por los hermanos, ¿cómo se llama? Y también, por ejemplo, los españoles tenían, por ejemplo, mejores, también venían, ¿cómo se llama? Armados, así, con mejores herramientas un poco más avanzadas que la de los incas. Supongo eso. Muy bien, hijo, gracias. ¿Alguien más que quiere opinar? También algo que pasó durante ese periodo fue que también los españoles trajeron enfermedades y también varios incas, bueno, varios así se murieron bastantes. Cierto, muy cierto. Correcto, lo que dices es muy cierto. ¿Alguien más que quiere opinar? Opinión, chicos, no les pido otra cosa, opinión. Bien. A ver, Katy Coser Guamán, ¿cierto? Porque los españoles tenían armas más modernas, profesor. Ya. Muy bien, Katy, gracias, hija. A ver, chicos. Acá hay unas conclusiones que ustedes han dicho también están en lo cierto. Muchos de ustedes lo han acertado. Como dije a uno de sus compañeros, el Tahuantinsuyo estaba dividido en dos bloques.
Uno, los que estaban a favor de Huáscar y otro a favor de Atahualpa. Porque antes hubo una guerra civil. Atahualpa mató a su hermano Huáscar. Y los seguidores de Huáscar querían venganza, obviamente. Querían venganza. Y dijeron, bueno, vienen los españoles, entonces vamos a apoyar al español. Una posible respuesta. Una hipótesis. La otra hipótesis es que hay un mito del dios Huiracocha que dice lo siguiente, que el dios Huiracocha iba a retornar, iba a regresar, iba a resurgir entre las espumas del mar y nuevamente iba a volver a gobernar. Entonces, cuando Pizarro salió del mar, hombre alto, barbudo, blanco, con caballo, con casco, que no era común entre los incas, muchos de los incas consideraron que era ese señor el dios Huiracocha, que había vuelto a poner orden después de la guerra civil entre los dos hermanos. Y otra posible respuesta es la siguiente. Recuerdan que ustedes, chicos, los incas, con el transcurrir de los siglos, ha ido conquistando tierras. La primera forma de conquistar los incas era buenas, ¿no? Decían, mira, queremos tomar por posesión esas tierras y tú te unes como parte de nosotros y pues te acoges, ¿no? Y si ese pueblo, esa comarca, ese reino era rebelde, pues a la mala era, con guerra. Entonces los chancas, los huancas, los chinches, aquí los guayras, los chachapoyas, etcétera, etcétera, fueron sometiéndose a los incas. Y cuando vieron a los españoles como digamos así, como algo vinculado a independizarse, dijeron, buena oportunidad para independizarnos. Es como, vamos a suponer, los chilenos nos conquistan y nos tienen bajo su dominio. Y vienen los venezolanos, nos independizan. Obviamente vamos a querer votar pues a los chilenos. Es obvio, ¿no? Algo así pasó. Entonces por eso no hubo resistencia. Durante el recorrido desde Cajamarca hasta Cusco no hubo resistencia. Nadie, más bien tenían más gente el Pizarro. Tuvo gente hacia atrás. Y cuando llegó a Cusco pasó lo siguiente. Se dividieron los dos socios. Bueno, entre Pizarro y Almagro, los dos llegaron al Cusco. Luque, pobrecito, murió de viejito en Panamá. Ya no llegó acá. Bueno, se repartieron el botín. Del Cusco al norte para Pizarro y del Cusco al sur para Almagro. Y cuando Almagro fue al sur, quiere decir Chile, los araucanos, no encontró nada de oro ni plata. Al pobre araucano lo mandó a matar como si fuera, disculpen la comparación, como a un cuy. Dice, le hicieron sentar sobre un fierro caliente, así lo hicieron sentar, pensando que ocultaba oro, pero no había oro. Entonces Almagro regresó a Cusco y le dijo a su socio Pizarro, le dijo, sabes que en el sur no hay oro, vamos a repartir nuevamente nuestro botín. Y ya saben, Pizarro, pues angurriento de oro y plata, dijo, no, acuerdo, si no hay oro, es tu problema, no es mi problema. Y vino la guerra civil. Ya saben, este señor Pizarro mató a su socio Almagro, lo mató. Y luego escapó hacia el centro, Jauja, Tarma, y luego a Lima, fundando Lima, la capital en este caso del Perú. Y el hijo de Almagro el Mozo, le buscó a Pizarro en Lima y lo mató al pobre Pizarro. Fíjense cómo fue la historia. ¿Y qué pasó ahí, profe? 1542, 10 años, 1532 la conquista, 1542 se enteran los reyes de España que había guerra civil entre los españoles. Y mandó a su primer virrey. Le dijo, yo soy el rey y tú eres mi virrey. Después de mí me sigues tú. Y el primer virrey, que se llamaba Blasco Núñez de Vela, llegó a Lima y dijo pues a todos los españoles, ¿no? Bueno, yo soy el virrey, después del rey yo le sigo acá, así que ustedes me obedecen. Pobre virrey, lo mataron. Lo mataron. Ya saben por qué, por oro y plata. Esa fue la conquista, chicos. Bien, acá un poquito más reflexionamos sobre este punto. Hemos indicado que los medios de expresión en la época de la conquista fueron las coplas.
en este caso, los romances y sobre todo lo más importante que son las crónicas, ¿no? Las coplas expresan sentimientos diversos de odios, amores, alegrías, ¿no? Son sentimientos de los soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos, quienes narran y describen a veces con objetividad lo que van a ver y otras veces exentos de fantasía. Se dieron por lo general en verso de arte menor y evolucionaron en lo festivo, en lo satírico, en lo funesto y los momentos aciagos y apasionados durante la época de la conquista. Bien, lo más importante durante la conquista, queridos chicos, fueron los cronistas, las crónicas, ¿ya? Las crónicas. Ahora, las crónicas, como teoría podemos indicar, se plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y la época de la colonia. Y sobre todo se preocuparon en este caso se preocuparon en plasmar sobre los aspectos históricos, sobre la historia. ¿Sí? Es decir, las crónicas tienen mucho de historia. Y vamos a encontrar cronistas españoles, cronistas indígenas y cronistas mestizos. Entre los españoles, obviamente hay más, encontramos a Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Miguel de Cabello, etcétera, etcétera. Indígenas, ojo, cuando decimos indígenas son incas. En ese caso encontramos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Ustedes dirán, profe, pero Felipe no es inca. Claro que no es inca, pero esto ya saben, hemos dicho que los incas cuando iban evangelizando, reciben bautismo, le ponían nombre de santo, de algún santo, de algún discípulo de Jesús. Y ese señor que era Guamán, el señor Guamán, vamos a poner así, le puso el nombre Felipe Guamán Poma de Ayala. Bueno, también podrán decir, profesor, pero si los incas no sabían ni escribir ni leer, ¿cómo pudo escribir? Este indígena, este cronista indígena, Felipe Guamán Poma de Ayala, no escribió, él dibujó. Lo que ven acá es la copla, la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala. Él dibujaba lo que observaba. En esta copla, bueno, son más o menos 300 tantos imágenes, lo que dibujó Felipe Guamán Poma de Ayala. Y acá podemos ver, por ejemplo, a un curita, ¿no? Cura que está con su Biblia, con una mano está con la Biblia y con la otra con su crucifijo. Ahí están los españoles arrodillados y ahí el Inca seguramente también escuchando el adoctrinamiento, la parte de religiosidad del cura y atrás su séquito, ¿no? Los incas también. Bueno, es lo que dibujaba Felipe Guamán Poma de Ayala. Entonces, vemos la historia desde el ángulo de las imágenes, del dibujo. Y ahora, lo más importante durante la conquista, chicos, fueron los cronistas mestizos. Y destaca Inca Garcilaso de la Vega. Es el mejor cronista que tenemos. ¿Sí? Y obviamente Blas Valera, ¿no? Hablamos un poco de Inca Garcilaso de la Vega, repito, como el mejor cronista de la literatura de la conquista. Su nombre completo fue Gómez Suárez de Figueroa, que nació en Cusco en 1539 y falleció en 1616 en España, se fue a España. Su ocupación es escritor y historiador, es peruano, obviamente, y español por su papá, ¿no? Aquí un poquito podemos ver, sus padres fueron un capitán extremeño, conquistador en este caso, de nombre Sebastián Garcilaso de la Vega. Y su madre fue una ñusta incaica, sobrina de Huayna Cápac, o sea, de sangre real, de nombre Isabel Chimpuocchio. ¿Sí? Obviamente, este niño, Inca Garcilaso de la Vega, fue uno de los primeros cronistas. Y tuvo educación porque estudió en colegio de indios de Cusco. ¿Y por qué tuvo educación, profesor? Porque él era pues hijo del capitán español. Y su madre fue una ñusta incaica, o sea, de sangre real, tenía ciertos privilegios. Y ahí estudió, ¿no? Ahora, Inca Garcilaso de la Vega no solamente vio la parte de la conquista la conquista española, sino también antes de la llegada de los españoles. ¿Y cómo recibió esa información? Básicamente por dos soldados.
uno que se llamaba Juan Pechuta y otro que se llamaba Chauca Rimache. Estos dos incas le enseñaron, le contaron todo al Inca Garcilaso de la Vega, como ya sabía leer y obviamente escribir, empezó a escribir su libro acerca de lo que eran los incas antes de la llegada de los españoles. Esa copla, bueno, esa crónica que les he dicho de que Pizarro llegó al río Virú y dijo Perú, Perú, corresponde a él, ¿no? A esa copla. Bien, ¿qué más podemos decir? En este caso, Gómez Suárez de Figueroa, que fue su nombre inicial del Inca Garcilaso de la Vega, vivió sus primeros años en Cusco y se fue luego a vivir a España, ¿no? Se casó en este caso, con Luisa Martel de Ríos y su madre se casó con Juan de Pedroche. O sea, sus papás no terminaron juntos, se separaron. Bien, ¿qué libros escribió el Inca Garcilaso de la Vega? Escribió La Florida del Inca, los comentarios reales de los Incas, Historia General del Perú, la segunda parte del comentario real de los Incas, Diálogo de Amor y la genealogía de García Pérez de Vargas. Aquí un poquito para ver su libro más importante, que es Los comentarios reales de los Incas. La primera parte, que fue publicada en Lisboa, Portugal, en 1609, hace una descripción geográfica de la fauna, flora, costumbres del antiguo Perú. Ojo, del antiguo Perú, antes de la llegada de los españoles. El origen de los incas. Seguramente todos ustedes alguna vez han leído la leyenda de Manco Cápac Mamaocllo. Es gracias a este señor. La parte de la religión, la organización gobierno en paz y en guerra, hasta la llegada de los españoles. ¿Qué más? Busca corregirlos a otros cronistas y proyecta a su personal como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español. Esta es la primera parte, ¿no? La segunda parte, titulado, bueno, en este caso se publicó con el título Historia General del Perú en Córdoba, España, 1617. Trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores. La motivación es psicológica y Garcilaso radica con su intención de reivindicar la figura de su padre, calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. A ver, nos va a ganar la hora, pero a ver, una pequeña copla, ¿ya? Digo, una pequeña crónica. Chicos, ¿ustedes saben cómo educaban? A ver, comentario breve nomás. ¿Cómo era el parto durante el incanato? ¿Cómo daban luz las mujeres en la época incaica? ¿Algún comentario? A ver, quizás me pueden ayudar. Opinión. ¿Cómo era el parto? ¿Cómo daban luz las mujeres en la época incaica? Me dice, profe, yo no sabía porque en esa época yo no he vivido. ¿Alguna idea, chicos? ¿Nada? Bueno, si no hay idea, vamos avanzando. Profesor. Dime, Bartolomé. A ver, ¿será como se decían las comadrejas, comadres, no sé? Comadronas. Comadronas. Uh-huh. Claro, podía haber por ese lado, ¿no? Muy bien, Bartolomé. A ver, Bartolomé, ¿cuál es tu apellido, hijo? Profesor, Bartolomé Fernández. Ayuda ¿Tu nombre? por las parteras. Bartolomé Fernández Granados. Alguien me estaba opinando. Gracias, hijo. Ya. Por las parteras, profesor. Ya, las parteras. Miluska, ¿no? Sí. Gracias. Miluska Macedo Pacayas. A ver, vamos ganando tiempo, ¿ya? A ver, las mujeres incas daban luz, dice. Ojo, no había hospital, no habían comadronas, no habían nada. Lo que pasaba era lo siguiente. Cuando la mujer inca, ojo, dice el cronista, no lo digo yo, dice cuando la mujer inca tenía dolores de parto, lo que hacía era irse al borde de un río y se iba sola y daba luz sola. Luego de dar luz, lo bañaba a su bebé con el agua, con el manantial del río. Claro, en la costa el agua es tibio, ¿no?
igual en la selva. Claro, los incas, mayormente los incas han vivido en la sierra, un poco en la costa. Y en la sierra el agua es fría, pero igual lo bañaba. Y ya regresaba a su casa envuelto con pañales. Luego, al cabo, ya más o menos el niño a un año, más o menos ya se puede sostener, se puede parar ahí, aunque apoyándose. La madre inca, dice, ponía una banca. Ojo, chicos, hay una lección ahí, sí. Ponía una banca y el niño o la niña tenía que lactar cogiendo los pechos de su mamá, pero parado. Saciaba su hambre y dejaba el lactar. Ahora no pasa eso, ¿no? Ahora ustedes ven el niño tiene 2 años, a 3 años, ahí echadito como lechoncito, y la mamá lactándole y a la pobre mamá ya no tiene ni leche. Dirán, profe, ¿y qué de malo hay ahí? Claro, hay algo de malo. A los niños incas desde niños se le enseñaba de que para comer tiene que esforzarse. Y el niño de un año tiene que coger de su pecho su mamá y ahí entre bueno y mal tenía que lactar, pero parado, esforzándose. Si el niño lacta echadito, pues piensa que la vida es así, de comer así echadito nomás, como un lechoncito. Y los incas pues daban una buena lección. Muy bien, chicos, vamos con las preguntas. Aquí sí levanten la manito, ¿ya? Pregunta, deducción del nombre del Perú se encuentra en la obra de, ya hemos dicho, Huamán Poma de Ayala, Tuticusi Yupanqui, Blas Valera, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León. A ver, levanten la mano los que saben las respuestas. Tengo a Nancy nada más. Vamos, Nancy, tu respuesta, Nancy. La D, Inca Garcilaso de Vega. Nayeli. La B, profesor. Titucusi Yupanqui. Sí. Ya. Tú eres Vila Castillón, ¿no? Sí, profesor. Iselita, Iselita, tu respuesta. Profesor, en la D. Ya. Miluska Macelo. Es en la D, profesor. En la Inca Garcilaso de la Vega. Ya. Katy. Coser Guamán. En la Inca, en la D, profesor, Inca Garcilaso de las Viejas. Claro, es la respuesta, chicos. La de Inca Garcilaso de la Vega. Pregunta 2. Las primeras manifestaciones literarias de la conquista fueron, las primeras, serán las coplas, canciones, crónicas, comentarios, coplas. Está fácil, papayita es esto. Mientras que aquellas que describieron el encuentro de dos culturas fueron romances, coplas, canciones, romances o crónicas. A ver, levanten la mano. A ver, Nancy, tu respuesta, Nancy. La A, profesor, las... No, Coplas y no creo. romances. Sí, creo. Ya, Nancy, muy bien. Vamos a ver. Los demás, levanten la mano. A ver, Jerico. Las crónicas. La crónica. ¿Cuáles alternativas? La A, La B, E. la C. La E de enano. Gracias, Jerico. Correcto. Brian, tu respuesta. Son las crónicas, profesor. Yo creo que son las crónicas. Respuesta A, B, C, D o E. Ah, crónicas y coplas, creo. La E, entonces. Ajá. Sí, profesor. Gracias. Gracias, Brian. Respuesta acá, chicos. La E de enano, coplas, que son las primeras. Ese, pues, señor gobernador, mira, lo ven por entero. Aquí que el carnicero lleva el recogedor es la E. Y las crónicas que son las más importantes. Para irnos, Felipe Guamán Poma de Ayala es un cronista español, mestizo, indígena, soldado, cura. A ver, Miluska, Marcelo. Está fácil la Miluska. No me digas, profe, no me acuerdo. ¿Cuál es tu respuesta, Miluska? Katy, tu respuesta, Katy. La C, profesor, indígena. Gracias, Katy. Nancy. La C, profesor.
Claro que la sé, pues chicos. Sí hemos dicho todavía, dibujaba todo. Acá está, ve. Pic. Ahí está, este dibujo. Ahí está, Felipe Guamán le dije, dibujaba. Cronista indígena. Muy bien, queridos muchachos, chicas, señoritos, señoritas, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos la próxima semana en otra reunión más. Gracias, buenas tardes, felicidades, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Que les vaya profesor. súper. Gracias. Buenas noches, profesor. Felicidades a todos.